Hola amigos, ¿cómo están? Bien, para continuar con esta segunda parte sobre la fotosíntesis humana y la absorción de los fotones, de los pulsos de luz y la estructuración del ADN, pues hay que tener en cuenta esto, que la materia de la luz solar pues es constantemente absorbida. Si nosotros consideramos la luz, los fotones, esos pulsos electromagnéticos como materia, pues es un hecho que todos podemos ver. Todos podemos ver esa absorción de luz en la naturaleza. Todos podemos echar justamente una ojeada a veces así al prado, a la alfalfa, justamente donde tenemos las chacras, donde tenemos todos los agrocultivos. Bien, pues es en esta matriz energética, este cruce de luz y oscuridad, donde la luz que se absorbe netamente en la naturaleza, o sea, la luz amarilla, cuando se cruza con la estructura de la luz azul, o el orgón, que también se le conoce así, o la luz y la oscuridad, pues a la mitad de todo esto se va a conformar todo lo que es ese color verde, ese color que podemos apreciar en la naturaleza. Bien, por ejemplo, cuando nosotros consideramos esto, de que toda esa luz es absorbida, es anidada y es combinada, porque por ejemplo cuando observamos el verde justo podemos observar esa recombinación, pues todos los colores de los objetos que percibimos o lo que nos rodea, pues es el resultado netamente de la absorción de esas frecuencias incidentes, de los mismos pulsos de luz. Sobre todo, toda esta luz pues incide sobre todo lo que nos rodea y comienza a organizarse, comienza a embonarse. Por ejemplo, desde los alimentos que ingerimos, todos los alimentos que ingerimos pues provienen de esas mismas radiaciones, de esas frecuencias electromagnéticas y de la combinación de estas con el agua. Pero requieren siempre constantemente, para que nosotros podamos absorber todos esos pulsos de luz, todas esas estructuras de frecuencia, la luz necesita ser procesada y transformada por diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, estos que vemos acá pues son organismos fotosintéticos vivos. Estamos hablando justamente de los vegetales, de las verduras, pero también existen otros tipos de organismos fotosintéticos, como por ejemplo los que encontramos en el agua de mar, que son netamente pues el fitoplancton, el zooplancton. En la misma sal podemos encontrar en la sal natural algunos organismos también que son coadyuvantes de la absorción de la luz. Por ejemplo, lo que son las cianobacterias o diferentes tipos de vegetales. Todo lo que nos rodea pues netamente es energía solar, y toda materia pues es de alguna manera es una especie de luz congelada, y nosotros pues nos alimentamos de esa misma luz. Tal es el espectro que tenemos en nuestro propio organismo al poder observar lo que es el rojo y el azul de nuestras venas y arterias, como siempre es manifestado, siempre es representado de esa forma. Por ejemplo, la vascularización que tenemos, o la irrigación entre venas y arterias, pues también unas fluyen en un sentido dextrógiro y otra fluye en un sentido levógiro. En sí, nosotros pues lo que hacemos día a día es necesitar de esa constante. Necesitamos una constante de luz y de oscuridad. La luz, pues como vimos en el video anterior, es otorgada totalmente por el sol, y la oscuridad pues la otorga la misma fuente donde apareció la vida o las primeras células. En el mar, por ejemplo, podemos encontrar una fuente total de oscuridad que estaría vinculada incluso a lo que es la melanina. Esa fuente, la melanina, permite que el mar pues comience a tener un espectro de color azul, un espectro de total absorción del orgón, es decir, de esa energía contraria a la luz, que es similar también a esta de acá. Esta es, por ejemplo, un poco de melanina. La melanina a veces es extraída de la tinta de la sepia, de los pulpos, pero es una materia inorgánica, perdón, que tiene el potencial de absorber todos los espectros de luz en su totalidad, y tiene el potencial justamente de pulsarlos. Y se ha considerado, por ejemplo, hay unos estudios del doctor Arturo Solís, México, de quien recomiendo su libro. Este libro es que vamos a dejar por aquí. El libro es sobre la fotosíntesis humana y la melanina, netamente.
del doctor Arturo Solís. Bien, él hace referencia justamente a que la melanina es aquella materia oscura que tiene el potencial de absorber todo el espectro de luz, todo el espectro de fotones, y lo permite ordenarlo. Por ejemplo, a lo que nosotros consideramos a la mitad de la luz y la oscuridad de todos los ecosistemas donde estamos, pues podemos ver el verde. Por ejemplo, en la naturaleza, nosotros hemos generado ruido, distorsión constantemente, y lo que pasa es que nuestra forma de asimilar esos patrones de luz, esos pulsos electromagnéticos, se ve reducida. Se ve reducida, ¿por qué? Por el tipo de arquitectura incluso que nosotros tenemos en las ciudades. La arquitectura que tenemos pues no está ordenada y no respeta un patrón de la naturaleza, y por ende no permite la absorción de todos los efluvios cósmicos, de todos los patrones fotónicos, ni tampoco de la misma oscuridad. Recordemos que nosotros, por ejemplo, obtenemos información tanto de la luz como de la oscuridad. De la luz nosotros obtenemos, justamente hay 3 colores básicos de la luz y hay 3 colores de la oscuridad. Los colores de la luz pues son el amarillo, el magenta, el cian, y los colores de la oscuridad pues son el rojo, el azul y el verde. A nuestras células lo que hacemos nosotros día a día pues es darle esos concentrados de luz. La energía llega aquí a través de esos pulsos de fotones. Nosotros extraemos de todos los alimentos que ingerimos esa fuerza impulsada, esa fuerza que va a impulsar a todas nuestras células está mediada netamente por la luz, por los espectros de luz y oscuridad que absorbemos. El ADN que tenemos entonces es una sola fuente es una antena que está constantemente captando, recepcionando los efluvios, los pulsos fotónicos, los pulsos del espectro de luz. Entonces, alguien quizás podría objetar si según esto, pues las diferentes especies del mundo vegetal y animal o mineral justamente, pues si poseen tanta sustancia de luz solar, de tanta sustancia solar, es decir, tantos fotones, pues sobre todo, por ejemplo, en las zonas cálidas, en las zonas ecuatoriales, entonces valdría este interrogante, pues en este caso, pues ¿acaso no vale todo procedimiento artificial como para por estos procedimientos artificiales quizás obtener una forma artificial de luz solar, solo que sería posible conseguir de manera natural, sin mucho esfuerzo? Ese quizás sería el cuestionamiento que tendríamos que hacernos. E incluso esta objeción pues termina siendo siempre correcta. ¿Por qué? Porque hasta ahora toda la medicina se ha basado en ese mismo cuestionamiento. Y es decir, esto, de que todo lo que utilice toda persona o todo naturista, naturópata o todo médico incluso que utilice alguna clase de hierba medicinal, pues notará ciertamente algún efecto en los pacientes. Pero ninguna hierba está constituida de tal manera que pueda absorber globalmente el espectro de luz solar, es decir, que absorba la luz del sol en su totalidad, ya que solamente las plantas y las hierbas, solamente de la luz del sol, pues van a estar constantemente absorbiendo solamente lo que les es afín, o sea, solamente lo que necesitan, dependiendo de su constitución. De la luz solar pues solamente va a retener lo que le corresponde y lo que le conviene. El sol, que lo único que hace pues es transmitir, regenerar los fotones, lo que hace es aportar la señal para la vida, para que se puedan crear diferentes elementos. Por eso quizás muchas de las plantas, lo que hacen las plantas, pues las plantas conocen el secreto de la antigua alquimia. Conocen esos grandes secretos de los alquimistas, ya que se sorprenderán cuando comiencen de repente a tratar de germinar algunas plantitas o algunas semillas en agua que esté totalmente destilada, en un agua que esté totalmente libre de nutrientes, y que en estas comenzamos a germinar. Por ejemplo, sería muy sorprendente que lo hagan incluso con agua bidestilada, hacer algunos germinados, y en un ambiente totalmente controlado, totalmente filtrado, donde no haya ninguna partícula de nutriente, mineral o metal para que las plantas se puedan nutrir. Entonces ahí es donde vendría la sorpresa. Y la sorpresa estaría mediada porque
Simplemente todos los días las plantas pues están transmutando elementos a partir del agua, que simplemente pues actuaría como una especie de memristor. El memristor pues eso es como como un elemento pasivo de un circuito que posee dos terminales, una terminal positiva y una terminal negativa. Entonces, obteniendo la información de la luz y de la oscuridad, pues las plantas lo que hacen es comenzar a embonar esa señal y comienzan a ensamblar todos los elementos que les sean necesarios. Y pasa lo mismo con los simbiontes, pasa lo mismo con las células madre, pasa lo mismo con los virus, las bacterias y con los hongos. Entonces, por ejemplo, si un médico pudiera averiguar exactamente qué espectros fotónicos vitales se ha debilitado en el alma de alguna persona, o incluso cuáles le faltarían, y si además conocieran cuál es esa plantita o esa hierbecita que tiene estos elementos vitales, o esos fotones, esos espectros de luz, esos pulsos fotónicos, bien, pues con toda seguridad podría devolverle la salud a la persona o la salud al alma de la persona. Pero por lo general, pues como ningún médico carece de tan profundo conocimiento de la persona y de su alma, como por ejemplo, en realidad para mí quien mayor conocimiento del alma ha aportado ha sido el doctor Rick Hammer con el enfoque de la nueva medicina germánica. Bien, pues la cual es para un médico convencional, pues sería como que redescubrir el mundo entero a partir del alma del ser humano. Cuando conocemos todo desde esta perspectiva, desde este marco, pues se puede tratar de conseguir devolver realizar un tratamiento totalmente consciente basado en la deficiencia justamente de la luz. Y en esta luz también serían las mismas emociones, los mismos patrones emocionales que ha perdido una persona mediados por un choque emocional, en vez de estar adivinando netamente con diferentes tipos de fármacos, donde solamente se trata de conseguir pues un encubrimiento de todo tipo de sintomatología. Recordemos que los mismos síntomas pues es la forma en que el cuerpo trata de manifestarse, trata de expresarse. Y bien, pues lo que tenemos que tener en cuenta es de que así como toda luz primaveral pues tiende a ser más fulgurosas la fuerza de la naturaleza, la pone más verde, por decir, la pone más viva, más energizada. Son esos mismos patrones de luz que también nos energizan a nosotros. Por esa razón nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que saber que nuestro cuerpo pues posee materia oscura, necesita de luz para poder conformar la materia. Necesitamos materia, antimateria, materia oscura y agua. Eso quizás era lo que siempre estaba en los inicios de la naturaleza, de la misma plataforma fotónica o el videojuego en el cual estamos ahorita, o de la naturaleza de la esencia de la vida misma. Bien, pues la actividad fotosintética pues quiere decir que es la síntesis de todas las frecuencias de luz, de todos los colores y de toda la información. Bien, pues toda actividad fotosintética ha estado medida siempre por la naturaleza, a través de lo que podemos llamar materia oscura, como lo que acabamos de mostrarles hace un momentito. Ahí donde dejé mi botellita. Bien, la materia oscura pues es esa materia que la naturaleza ha otorgado, porque tiene el potencial para poder absorber todos los pulsos de luz. No sé si mirar acá muy claro, a pesar de que esto se lleva toda la luz también. Esa es melanina, melanina pura que tiene el mismo potencial para hacer incluso una pila, una batería por la forma en que funciona, información que nos ha dejado el doctor Arturo Solís. Bien, pues esa actividad fotosintética que ha estado siempre en la naturaleza ha permitido que la materia oscura ordene, de alguna manera, embone y materialice todos los espectros de luz. Es decir, de cada espectro de luz se puede formar un elemento de la tabla periódica. Es decir, un elemento se puede densificar, pues se puede convertir en masa, netamente.
debido a la fuerza centrípeta que ejercería la materia oscura para poder absorber la luz. Entonces, esto siempre lo podemos entender desde la perspectiva de la matemática vorticial, porque siempre se va a manejar la luz como una proyección centrífuga y la oscuridad como una proyección centrípeta. Así que la receta para la vida pues estaría siempre mediada por la luz, el agua y la materia oscura. Pero en realidad, ¿qué conocemos de la materia oscura? En la naturaleza, en todo lo que nos rodea, todo lo que vivimos día a día, todo sobre el lugar en el que estamos presentes, pues debería ser un elemento capaz de absorber tal cual un agujero negro. Sí, en realidad es así. La materia oscura pues es un agujero negro, se comporta como tal y absorbe pues todos los efluvios cósmicos, todos los fotones, todos los pulsos electromagnéticos. Y bien, en la naturaleza pues un medidor fotosintético como este que hemos presentado ahorita, que es la melanina, pues no refleja ninguna longitud de onda. Sin embargo, la clorofila, por ejemplo, que es su homólogo, en realidad, por ejemplo, la melanina es más eficiente, miles de millones de veces más eficiente que la clorofila, porque la clorofila necesita de una matriz totalmente viva para poder producir su ciclo energético y para poder quedarse sobre todo con un elemento principal, que sería el hidrógeno, y liberar el oxígeno como un excedente. Sin embargo, lo que hace la melanina pues es disociar la molécula del agua y la vuelve a juntar, generando así una bomba electrolítica por la cual se produce bastante energía y por la cual se mantiene una constante de anidamiento. Es decir, toda esta energía o todos los efluvios cósmicos que están siendo absorbidos por la melanina están constantemente reorganizando la materia en el sustrato del agua que poseemos nosotros. Por esta razón la melanina, por ejemplo, como les digo, no refleja ninguna longitud de onda, las absorbe absolutamente todas. De ahí que percibimos la melanina como oscura netamente, lo que es contrario a la luz del plasmoide que tenemos acá todos los días. Esa luz lo que está haciendo, está expulsando, está proyectando pulsos fotónicos, espectros electromagnéticos, está botando de todo. La oscuridad es totalmente al revés, la oscuridad está absorbiendo absolutamente todo. Y bien, por ejemplo, lo que es la constante que tendríamos ahí, pues sería que la melanina se sintetiza de una forma abiótica, es decir, la melanina no se sintetiza por una matriz viva. La melanina sería como una especie de matriz inorgánica que está allí, siempre ha estado en la naturaleza del ser, o sea, de nosotros mismos y de todas las cosas de la naturaleza, de todo lo que nos rodea. Hacer una matriz abiótica en comparación justamente con la clorofila en las plantas como hace un momento comentamos, pues las plantas solamente absorben entre 400 a 700 nanómetros. Su espectro de absorción es muy limitado a comparación de la eficacia de la melanina, lo que genera pues justamente la síntesis de hidrógeno y oxígeno es miles de veces menor en la clorofila que en la melanina. La melanina en realidad pues no es una proteína tampoco, ni se le considera como tal, pues no presenta algunos enlaces peptídicos. Su estructura es bastante simétrica y permite que se dé o que se genere una cascada de electrones. En estos centros de reacción, que vamos a ver ahorita en este dibujito de aquí, pues se da una diferencia de potencial donde es atraído el hidrógeno, absorbe todas las longitudes de onda, reacciona tanto en la luz visible como en la luz invisible. Y quizás por esa razón en algún momento también Albert Einstein mencionó que la luz la podemos estudiar, porque la podemos apreciar, la podemos sentir, la podemos ver, podemos estudiar toda la influencia de la luz sobre la materia. Bueno, esto dijo Albert Einstein, dijo que la luz la podemos estudiar, la oscuridad no. Pero ahora, mientras conozcamos más sobre la luz, sobre los fotones, también podemos entender la misma oscuridad, ya que este conocimiento tendría para ser comprendido, bueno, es comprendido desde el momento en que nosotros entendamos la matemática vorticial. Podemos comprender el funcionamiento de la luz y el funcionamiento de la oscuridad.
Antes se pensaba que los primeros seres vivos pues eran netamente los vegetales, en realidad, que eran todo lo verde que vemos, y que luego fueron los animales. No existirían fundamentos sólidos que demuestren el salto del vegetal al animal, pues la vida es un sistema químico autosustentable, pues que debería de producir su propia energía. Así, por ejemplo, la clorofila pues es una molécula cuya síntesis es muy compleja, y las probabilidades de que ésta haya aparecido por casualidad son nulas en realidad, ya que fuera de la hoja del vegetal, la clorofila solamente dura unos 20 segundos, mientras se está desdoblando la molécula del agua. E inmediatamente se desactiva de forma definitiva. Es decir, que después de que desdobla la molécula del agua, la clorofila muere, en realidad, o muere el cloroplasto, en realidad, después de esa síntesis. Entonces, es decir, a partir de la clorofila, no, la vida no podría formarse, no podría generarse a partir de algo que no tiene que no tiene vida. Pero esa era una concepción, como les digo, un poco antigua, por lo que se considera ese tipo de desdoblamiento de la clorofila y la muerte de la clorofila. Es decir, la clorofila de una forma abiótica, a partir de algo que no tenga vida, tendríamos que considerar ello. En realidad, ¿qué cosa podría producir energía a partir de algo que no tenga vida? Y la única fuente que podemos tener ahí, similar a la clorofila, sería la melanina, netamente. Entonces, todos los organismos que comenzaron a formarse en el pasado, pues tuvo que haberse formado a través de una materia oscura, abiótica, sin la intervención de un organismo vivo. Es decir, por ejemplo, nuestro planeta pues en algún momento estuvo bañado de muchos efluvios cósmicos, de muchas radiaciones, quizás antes de tener la misma cúpula de la atmósfera. Entonces la vida comienza a formarse de una manera totalmente abiótica, sin intervención de microorganismos. Cuando estuvo en formación la Tierra, es muy probable que la melanina fue la primera materia en generar la síntesis y el desdoblamiento de la molécula del agua de una forma y de alguna u otra forma este desdoblamiento se permitió unirse a otras o anidar, comenzar a embonar diferentes tipos de materia hasta estructurarse, formar organismos más complejos a partir del agua, después de haber usado pues ese potencial energético que absorbía constantemente. Eso lo podemos apreciar incluso, por ejemplo, a los 22 días, cuando se está formando un embrión. Uno de los primeros órganos que se va formando pues es el ojo. El ojo, el del ser humano, tiene un potencial de melanina que permite justamente la absorción de todos los fluidos electromagnéticos. Si consideramos que el vientre pues no es un ambiente totalmente oscuro, sino que hay una permeabilidad de luz, o sea, está pasando constantemente un espectro de luz, tenemos que tener en cuenta de que el ojo del ser humano, por ejemplo, es lo primero que comienza a producir hierro en el organismo, en la sangre. Y entonces es, por ejemplo, el agujero negro, o es la materia oscura netamente que está en el ojo, que es la melanina, que está constantemente captando todo el espectro de luz, todo un campo de influencia, ya que por naturaleza, o sea, la naturaleza biológica en nuestro organismo, pues el ojo el ser humano produce el 34% de energía que necesitamos, y esto se debe a la electrólisis del agua que se produce a nivel de los dos globos oculares que tenemos a través de la melanina. Por esto es de que el ojo, por ejemplo, recibe 10 veces más sangre por minuto que el cerebro, 6 veces más que las coronarias y 3 veces más que la corteza renal. Es por eso que la presión ocular aumenta durante la noche por la cantidad de oxígeno o la cantidad limitada de oxígeno que puede existir en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oxigenación del ojo o la cantidad de oxígeno que va a llevarse a nuestro cerebro directamente a través del ojo es una proporción mayor, es en proporción mayor mientras haya luz, mientras estemos expuestos a una luz natural.
Entonces, si es que hay oscuridad, pues el oxígeno a nivel cerebral va a decaer y por esa razón aumenta la presión ocular en la noche. Hay una mayor demanda de oxígeno y no se llega a cubrir cuando hay oscuridad. Entonces la energía luminosa es importante desde la misma gestación. Por ejemplo, en el interior del útero, pues ya que como les digo, no es oscuro en su totalidad, ya que están constantemente siendo atravesado esa matriz uterina por las radiaciones o los efluvios fotónicos suficientes, de forma electromagnética, de forma dinámica. Y el ojo, por ejemplo, la coroides produce la sangre. Como les digo, produce la sangre en las primeras etapas de vida, comienza a producir lo que es el hierro, y esto quiere decir que lo hace pues por anidamiento, es decir, el ojo del embrión está constantemente asimilando los patrones electromagnéticos y está produciendo su mismo hierro, en realidad, mientras se va formando. Por ejemplo, por esa misma razón, también las personas, por ejemplo, de raza negra, tienen una menor capacidad pulmonar, ya que su mayor energía pues depende de su propia actividad fotosintética, es decir, de la melanina que tienen a flor de piel. A comparación de las personas de raza blanca, que tienen los pulmones un poco más grandes porque necesitan una mayor demanda de oxígeno, porque no tienen suficiente melanina. Entonces, la razón sería evidente en realidad, en un sentido totalmente energético. Es muy eficiente cuando nosotros estamos constantemente exponiéndolos a la luz del sol y no estamos encerrados todo el día en el trabajo, en la oficina, en el consultorio, gozando de una luz totalmente empobrecida. E incluso muchas personas a veces piensan que porque están todo el día manejando en la calle, están en el carro o están taxiando algo, que están gozando de absoluta luz, pero en realidad se equivocan también, porque están bajo un filtro de mica y es una luz es una luz solar empobrecida, e incluso al estar dentro de un automóvil, incluso estamos dentro de una jaula de Faraday también, porque no se permite que haya un contacto, en realidad una dinámica fluida, sin ruido, del espectro electromagnético, tanto de la luz como de la oscuridad, de la naturaleza misma que necesitamos. Entonces, otro ejemplo que podemos tener por ahí pues es el olfato, por ejemplo, de los perros. El olfato de los perros se reduce su potencial en la oscuridad, pero su olfato mejora bastante durante el día. ¿Por qué? Porque normalmente no se han visto la naricita de los perritos, pues es de color, la mayoría es de color negrita. Eso quiere decir que esa melanina que está ahí hace que aumente el potencial dinámico de sus nervios, por tener una mayor absorción del electromagnetismo y de los fotones de luz. Todo ha iniciado de alguna manera con una materia oscura. Es decir, lo que se necesitaba, la fórmula perfecta para la vida ha sido esta, siempre ha sido materia, antimateria y materia oscura. Donde en materia oscura pues puede ser la melanina, netamente, o toda aquella matriz inorgánica que tenga el potencial de absorber luz. La antimateria, estaríamos hablando del electromagnetismo, propiamente de los fotones, incluso de los espectros de luz, tal cual como podría funcionar incluso nuestra propia alma, y la materia misma, que sería el resultado del anidamiento. Quizás por eso también los alquimistas en la antigüedad pues tenían esa connotación de que todo era el cuerpo, alma y espíritu, donde el cuerpo pues era el hijo, netamente. El cuerpo también se le consideraba a veces a la sal misma, y estaba vinculada al espíritu, que incluso ellos manifestaban que era como la luna, y al sol, que era como el alma. Otro dato curioso también que puedo aportarles por ahí es de que, por ejemplo, los embriones de los sapitos, o de las ranas, o de las salamandras incluso, cuando están en una etapa embrionaria donde se comienza a formar también el ojo, es decir, esa materia oscura del iris, la melanina netamente, siempre se orientan los huevos, por ejemplo, de estos anfibios, así, siempre se orientan hacia los lugares donde hay mayor exposición de luz. O sea, es como una especie de girasol va a ser. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es de que si comprendemos todo esto desde la matemática vorticial, más adelantito vamos a hacer un programita sobre esto,
podemos entender esa dinámica en realidad. Podemos comprender que la vida pues se replica usando constantemente una propiedad de forma espiral. Es una espiral logarítmica, se le llama. Todo basado en esto, en materia, antimateria y materia oscura. Bien, pues nos vemos en otro videito. Esto es algo que quería complementar. Y vamos a ver poco a poco si comenzamos a hacer un videito donde vamos a elaborar un hormuz totalmente potente. Nos vemos, amigos, gracias.